se habla de real malicia y se habla de circunstancias que no obedecen a una realidad, que es la convención. ¿Por qué? Porque si quisiésemos hablar, por ejemplo, de la real malicia, tendríamos que referirnos a la proporción respecto del Common Law de Estados Unidos, o simplemente hacer una referencia al sistema de protección de derechos humanos estadounidenses. Es decir, si quisiéramos utilizar este tipo de planteamientos hacia el derecho interno, está bien si se quiere hacer y los legisladores pueden tener la opción de cambiar las leyes. Eso sí, se tiene que hacer cambiando la estructura interna absolutamente, desde el punto de vista de que abolir cualquier tipo de derecho positivo, basarnos exclusivamente en reglamentos de obligado cumplimiento y de jurisprudencia de distintos organismos y de órganos también superiores, con lo cual necesitaríamos además decenas, quizás de años, para obtener una institución lo suficientemente fuerte para que dicha sentencia sea concebida como obligatoria. Bueno, digamos que no estamos de acuerdo también con esto, que no nos gusta este sistema de proporción. Podríamos también, por ejemplo, utilizar la posición del Tribunal Constitucional alemán, ¿no? y nos dejamos llevar por el Lufturteil, por el Leibach-Urteil y por el Soldatenurteil, ¿no? Que en una traducción exacta significa el llamado principio de ponderación de los intereses en juego, el poder normativo de las circunstancias y el valor de la libertad de opinión, que en síntesis se deriva en el sistema alemán de protección a las libertades comunicativas. Ojo que es muy curioso este sistema, porque se establece un amplio referente a la libertad comunicativa, sin embargo, que obedece también a una restricción muy severa en cuanto a contenidos, tales como apologías a los delitos, etc. Todo este tipo de circunstancias, ¿por qué las saco a referencia? Porque el nivel de proporción que se le quiera o que se pretenda dar, en primer lugar, a la protección de los delitos, llamados delitos contra el honor, tiene que obedecer a una circunstancia fáctica, real y ajustable a nuestra sociedad. Está bien si de aquí a mañana cualquier legislador pretendiese argumentar o adecuar nuestra legislación a este tipo de circunstancias. Pero hoy por hoy existe una legislación aplicable, existe una legislación impuesta que se debe de cumplir y nos tenemos que ajustar a esto. De paso, es falso que la Convención exija o diga que se debe dar más tolerancia a los funcionarios públicos, que se deben aceptar las injurias, las calumnias en contra de funcionarios públicos. Eso lo veremos más adelante, que la Convención protege absolutamente y más que nada el honor y la dignidad. Han hablado también de libertad de expresión. Insisto, hay que darle un tratamiento no parejo en este debate en cuanto si va a ser respecto al caso del universo. Se ha hablado de libertad de expresión y vamos a darle un tratamiento distinto. ¿Existe libertad de expresión en el país? Tenemos, por ejemplo, y voy a hacer un breve análisis, de situaciones que han sido publicadas. La primera, un remitido de un asambleísta que le dice: presidente Rafael Correa, usted realmente es ignorante. Sea frontal y valiente, presidente, no esconda su cobardía de su nerviosa sonrisa, diga la verdad. Usted le está ordenando a sus 3 títeres que tienen el Consejo de Judicatura que la sancionen para que al salir de ella, bla, bla. Pues dice: no le tenemos miedo ni a usted ni a los bufones que lo rodean. Por ello le tengo lástima. ¿Existe libertad de expresión? ¿Qué se dice en esta, publicado también del Universo? El tinterillo cuyo papito es fanático de Jean d'Alembert después de juergas nocturnas del pelmazo en cuestión. ¿Existe libertad de expresión? Se publica en el Universo una caricatura que debe ser, las caricaturas deben ser, pueden ser jocosas, irónicas, satíricas, pero no grotescas. Ahí las ratas y las cucarachas creo que sobran alrededor de esa mala caricatura. ¿Existe libertad de expresión? Sigamos. Doble asesinato de un edificio. Saco esta colación porque el señor que murió era amigo de nuestra familia. Dice: según persona no identificada, Hidalgo era un hombre sencillo, trabajador, pero que raramente pasó de cargador de bultos a empresario, vinculándolo a un presunto narcolavado.
También se rumoraba que la mafia de la Bahía habría cometido el doble asesinato. Es mentira esto. Fue un crimen pasional. Él era una persona que sufría depresiones, asesinó a la esposa y después se suicidó. Gracias a esta publicación, el día de la misa, después de su velorio, no fue nadie. Porque sí es verdad que era una persona pobre, es verdad que trabajaba en la Bahía, pero es verdad que existe mucha gente pobre que llega a tener dinero y no por eso son malos. Y no se puede presentar una información a raíz de según una persona no identificada. ¿Existe libertad de expresión? Seguimos. La doctora María Honor Jiménez de Viteri, actual presidenta de la Corte Provincial del Guayas. En definitiva, ¿qué dice al final? Le preguntan, ¿cómo analiza la defensa del grupo de abogados del Universo? La presidenta de la Corte Provincial del Guayas responde: creo que están en la postura correcta. Una jueza en funciones, una jueza que evidentemente no puede hacer ese tipo de pronunciamientos, existe libertad de expresión. Han hablado de autocensura, que esto va a crear un precedente de autocensura y que nunca ha existido la autocensura en el país. Por si acaso, todo esto consta en el proceso de Diario del Universo y fue presentado como prueba. La autocensura, hablan, nota de redacción, respecto de las publicaciones de un señor Aguilar, y dice: nuestra línea editorial, ya que consideramos que los medios de comunicación tienen ciertas obligaciones legales y éticas que preservar, y le hicimos notar la posibilidad de que ambos canales entablasen un juicio penal en su contra por injuria calumniosa grave, delito tipificado en el artículo 489. La siguiente, no publicaron rápido carta, dice: a veces publicamos ciertas cartas que efectivamente tienen un retraso considerable, pero que por su contenido y desde nuestro punto de vista no han perdido actualidad. Desde su punto de vista. La siguiente. Dice Gutenberg Vera. Esta fue una carta de rectificación que enviamos nosotros por un escrito presentado por el señor Emilio Palacios, en la cual nos responden: recibimos una carta del abogado Gutenberg Vera Páez que no reproducimos íntegramente por las injurias que contiene contra este medio de comunicación. No reproducen íntegramente por las injurias que contiene. ¿Esto es autocensura o no? Es decir, ¿y por qué hago esta pregunta? Porque se ha desenfocado el tema. Esto no es autocensura, esto está bien que lo realicen. Está bien que con ética y con profesionalismo el editor de opinión que leyó esto, el director que leyó esto, pueda pronunciarse al respecto del contenido de sus publicaciones. ¿Por qué cuando se habla de Gutenberg Vera, de no publicar la carta del señor Aguilar y de toda la información que han publicado, no hicieron el mismo control? Eso es lo que en este momento se está analizando y eso es lo que en este momento se ha conseguido una sentencia. Es decir, por esa actitud, no por la autocensura que se pretende pantrear, no por la falta de libertad de expresión. Es evidente que en la Constitución sí que existen varios procedimientos y existe más que nunca, dada el garantismo absoluto, para algunas personas bueno, para otras personas malos, defendible, que existe en la Constitución hoy por hoy un sistema que defiende categóricamente, insisto, categóricamente, como lo mostrará en segunda parte, la supremacía de la Constitución frente a cualquier convenio internacional, cuando tiene y goza de un derecho más beneficioso para las partes. Es decir, que el artículo 66 de la Constitución, cuando habla de que se reconoce, garantizará a las personas el derecho a la integridad personal, el derecho al honor y al buen nombre, y todo ese cúmulo de artículos que protegen este derecho al honor y a la dignidad, siempre va a estar sobre cualquier tipo de tratado o convención, al final, de convención que vulnere este tipo de derechos. Y hablo bien de tratado o convención. ¿Por qué? Porque existe hace poco, en el registro oficial del viernes 16 de septiembre del 2011, ahí por favor, una sentencia del Tribunal Constitucional que declara en su parte final, dice: declarar que los artículos 3, 47, etc. de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
contradicen lo dispuesto en el artículo 4. Es decir, se encuentra en contradicción de la norma contenida en el primer inciso del artículo 422 de la Constitución. Por ende, declara que al encontrarse el instrumento internacional analizado en contradicción con las normas constitucionales señaladas en los numerales que anteceden, no es procedente la adhesión al convenio. Es decir, a nivel constitucional, a nivel legal y a todo este tipo de niveles se habla siempre de convencionalidad. Me voy en la siguiente parte a desarrollar un poco más el tema de por qué no son de obligado cumplimiento ni de aplicación directa de la Declaración de Principios, porque la ley establece que lo que es de obligado cumplimiento es la Convención, y la Convención protege también el honor y la libertad de expresión, pero reconoce la responsabilidad ulterior y no exime, por el hecho de la rectificación, no exime la posibilidad de que se inicien acciones penales. Mucho más, cuando todos los tribunales nacionales han reconocido que el artículo es injurioso y contiene una calumnia por haber imputado los delitos de asesinato y de lesa humanidad en contra del economista Rafael Correa Delgado. Muchas gracias. Particulares cuando aparentemente se ha abusado de un derecho. No, totalmente al contrario. La ponderación cuando existen aparentemente derechos en conflicto no puede ser hecha en abstracto. De hecho, tiene que ser hecha respecto de un caso concreto. Y el caso concreto hoy día es, ¿existe o no un eventual conflicto entre la supremacía del derecho al honor o el derecho a la libertad de expresión? Por tanto, no cabe que se mencione que no existe esa posibilidad de ponderación. Luego se ha mencionado que la proporcionalidad del derecho penal debe ser analizada. No se trata en este caso de proporcionalidad del derecho penal. Se trata de que el derecho penal que contempla leyes de desacato y que contempla injurias contra funcionarios públicos no es compatible con el derecho internacional y por tanto las llamadas leyes de desacato deben ser no solamente que expulsadas de forma expresa, sino que deben ser inaplicadas por los jueces cuando sustancian causas. Se ha mencionado algo importantísimo, que lo que obliga a nivel internacional es el texto del tratado o el texto de la convención. Bueno, yo creo que esto lo resuelve fácilmente el artículo 417 de la Constitución ecuatoriana. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. Es decir, la propia Constitución nos manda a aplicar los principios y existe una declaración de principios aprobada por la Comisión Interamericana que señala que las leyes de desacato deben ser eliminadas porque son incompatibles con la Convención. Se ha mencionado que el concepto de la real malicia no existe a nivel de convención y que por tanto tendríamos que irnos al derecho americano, ya que en el derecho americano el concepto existe, pero que Estados Unidos no forma parte de la convención o al menos no ha reconocido la jurisdicción de la Corte. Al respecto, el concepto de la real malicia forma parte de la misma declaración de principios que está en el numeral 10, justamente parte final del principio número 10. Luego se ha mencionado algo muy interesante que me parece. Se menciona un artículo de Cynthia Viteri aparecido en el diario. Entonces, la pregunta es, ¿tiene posibilidad Cynthia Viteri, o quien quiera que sea, de publicar un artículo de esa naturaleza? Esa es la pregunta. ¿Debe hacerlo? ¿Puede hacerlo? ¿Debe responder? Porque el tema es, a alguien pudiera parecerle que las expresiones de Cynthia Viteri son injuriosas, pero a alguien pudiera parecer